Dios le bendiga a mis amados hermanos en esta noche aquí en Italia. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Estamos un sábado más nuevamente estudiando lo que es la doctrina, el alimento básico, la leche espiritual para la iglesia. Lo hacemos en este horario porque en el horario habitual que nosotros tenemos el curso, se dio una actividad de las damas, amén, gloria al Señor a nivel internacional, por eso que lo hacemos en esta hora. Generalmente siempre son a las 4 de la tarde, hora de Italia, amén. Hoy vamos a continuar con la palabra del Señor, porque hablar de la palabra del Señor es tan grande, ¿no? Gloria al nombre de Jesús, es muy profundo. Eh, Recuerde activar sus micrófonos, porque si usted no activa sus micrófonos, no puede participar, no se le va a oír. Bendito el nombre del Señor. Así que si usted tiene una pregunta y no tiene el micrófono activado, no vamos a poder escuchar la pregunta. Bendito el nombre del Señor. Amén. Hoy vamos a continuar, como le habíamos dicho, sobre la doctrina de la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y hoy vamos a tocar el tópico de la suficiencia de la palabra. Amén. ¿Necesitamos algo más? ¿Necesitaremos nosotros los cristianos algo más que la Biblia? Gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué es suficiente y para qué es suficiente la palabra de Dios? Con la ayuda del Espíritu Santo, lo vamos a ver a través de la misma escritura. Bendito el nombre del Señor. Vamos a levantar una oración entonces, mis amados, Dios para te que bendiga, hermano. Dios le bendiga a nuestro hermano William. Vamos a levantar una oración para pedir la guianza del Espíritu Santo, la iluminación, amén, del Espíritu de Dios para estudiar su palabra. Padre que estás en los cielos, te damos toda gloria, toda honra, Señor. Te agradecemos por todo, Dios amado, sabiendo, Padre, que estamos en tus manos y que todas las cosas nos ayudan para bien. En esta hora, Señor, que estamos reunidos a través de estos medios, de estas redes sociales, que Dios Santo, tú, usando tu siervo Daniel, profetizaste sobre estos tiempos. Y entendemos también, Señor, que la ciencia, Padre de la Gloria, es parte importante, Señor, para el evangelismo, para el crecimiento de tu pueblo. Te damos gracias por esto. Usa mi vida, danos entendimiento, que tu palabra no solamente trate con nuestra mente, sino que también trate con nuestra alma, Señor, que trate con lo que somos, Dios mío, que haya un cambio, Dios mío, cambia nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas y guíanos a la luz de tu palabra. Todo esto te lo pido, Dios mío, en el nombre del Cristo siempre triunfante, el caballero de la cruz. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a hablar de la suficiencia entonces, hermanos, de la palabra de Dios. Siempre tenga presente la pregunta, ¿necesitamos algo más? ¿Necesitamos algo más que la palabra del Señor? En esta hora, pues vamos a ver si en nuestra vida necesitamos algo más que la palabra de Dios, la suficiencia de la palabra de Dios. Leemos en Isaías 55, versículo 11, ese texto fundamental sobre la suficiencia de la palabra del Señor. Isaías 55, versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bendito y alabado sea Dios. Estas son palabras, hermano, de Dios. Amén. Dios, hablando a través del profeta Isaías, nos dice a nosotros que su palabra cumplirá los propósitos por la cual es enviada. Es decir, que su palabra tiene la suficiencia de realizar la obra que Dios quiere que haga. El contexto
nos habla a nosotros, ¿verdad? Isaías hace una comparación, o Dios usando a Isaías hace una comparación y dice, porque como desciende, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, es decir, que la lluvia, la nieve tiene un propósito, riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así también, es decir, hay una comparación. Dios le bendiga a nuestra hermana Carmen. Hay una comparación. Dios está comparando la palabra de Dios aquí con la lluvia, con la... Eh, deme un segundo. Ok. Con la lluvia y con la nieve, con el efecto que produce la lluvia y la nieve. Amén. ¿Cuál es el propósito de la lluvia y de la nieve? Dice la palabra regar la tierra, ¿verdad? Germinar, gloria al nombre de Jesús, y que también produzca. Es decir, que el mismo efecto, en mayor medida, la palabra de Dios hace lo mismo. La palabra de Dios produce. La palabra de Dios actúa para aquello por la cual Dios la enviará. Dice, lo que yo quiero y será prosperada. Es decir, que se dará en cumplimiento. Bendito el nombre del Señor. Amén. Será suficiente para lo que el Señor envía su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Así que es un texto muy importante en torno a la suficiencia de la palabra de Dios. Vamos a ver primero qué significa la palabra o el concepto de suficiencia. Cuando hablamos de suficiencia o que algo es suficiente, amén, estamos diciendo, estamos hablando de algo que cumple cabalmente el propósito para el cual fue diseñado. Amén. Hay objetos que han sido diseñados con un propósito y realizan ese propósito. De tal manera que usted ya no necesita otra cosa. Si usted quiere cortar madera, pues se ha diseñado lo que es el serrucho, amén, de diferentes cortes. Y si usted tiene esa herramienta, pues ya no necesita otra cosa porque le es suficiente. Asimismo, bendito el nombre del Señor, pues cualquier objeto que sea creado con un propósito, una vez usted lo tiene, ya no necesita más porque con lo que tiene es suficiente. Es decir, le basta para cumplir la labor que quiere hacer. Eso es el concepto de la palabra suficiencia. ¿Por qué decimos nosotros que la palabra de Dios es suficiente? Gloria al Señor. Cuando afirmamos la suficiencia de la palabra de Dios, afirmamos categóricamente, hermano, que todo cuanto es necesario para la salvación en primer lugar, y asimismo todo lo concerniente a la fe, es decir, a la enseñanza, a la doctrina, a la creencia, en segundo lugar. En tercer lugar, a la vida de piedad, es decir, a la vida cristiana, a la vida práctica, se encuentra en la Biblia de forma clara para que el creyente pueda entenderlo para su propio bien espiritual. Todo lo que necesitamos para la salvación, para nuestra fe, es decir, nuestras creencias, y para la vida práctica, el día a día, lo encontramos en la palabra de Dios y no en ningún otro lugar y no en ninguna otra forma. Hebreos capítulo 1, que es un texto que me gusta mucho, 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otro tiempo
por medio de los profetas, hoy nos habla a través del Hijo. Una cosa que debemos tener claro, hermano, creyentes que estamos empezando, seguramente algunos, otros que tenemos años, pero a veces quizás no tenemos clara la idea, es que todas las demás manifestaciones de Dios son agregados, son añadidos, ayuda en la vida espiritual, pero la única regla que va a determinar nuestra vida es la Biblia. Como habíamos visto, la autoridad de la Biblia no puede ser subestimada, ni siquiera puesta a la altura de otras cosas. La Biblia es superior en autoridad, por lo tanto es superior en suficiencia. La Biblia es la que te va a guiar cómo debes caminar, cómo debes hablar, cómo te debes casar, cómo debes aún tener intimidad, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen hijo. No tenemos que esperar que venga Miguel o Gabriel o tener una visión para saber esas cosas, porque entonces estamos teniendo en poco la suficiencia de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra brújula. Cuando un creyente no sabe y dice, no sé cómo criar a mis hijos, no sé cómo tratar a mi esposa, no sé cómo tratar a mi esposo, no sé con quién me voy a casar, no sé si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, es porque no nos estamos allegando a la palabra de Dios y no la consideramos suficiente. Necesitamos algo más en nuestra vida. Y si tú y yo necesitamos algo más en nuestra vida, estamos fracasando como cristianos. Hay que volver a poner la Biblia en su lugar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este es un tema muy lindo para mí, la suficiencia de la palabra de Dios. Es suficiente, basta. Lo único, yo no necesito otra herramienta más. Todo lo demás es añadido, es agregado. Lo único que va a ordenar nuestra vida para tomar decisiones no es la voz del pastor, no es un sueño, no es una profecía, no es una visión, no es una revelación. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Los demás son añadidos, agregados a lo que la Biblia dice. Bendito el nombre del Señor. Y esta clase espero que nos sirva para poder hacerlo vida en nosotros, que solo nos basta y es suficiente la poderosa palabra de Dios. Amén. Repito entonces este punto muy lindo. Cuando afirmamos la suficiencia de la palabra de Dios, afirmamos que todo cuanto es necesario para la salvación, uno, y asimismo todo lo concerniente a la fe, dos, y a la vida de piedad, tres, se encuentra en la Biblia, de forma clara para que el creyente pueda entenderlo para su propio bien espiritual. Todo está en la Biblia. Todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito, está en la Biblia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es suficiente para salvación y santificación del creyente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales, la suficiencia, ¿ves?, te pueden hacer sabio para la salvación, es decir, para vivir con sabiduría la salvación que Dios nos da. Habla de la vida práctica en Timoteo. Te pueden dar sabiduría para vivir la salvación, porque la salvación hay que vivirla por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, Timoteo no necesitaba nada más que las Sagradas Escrituras para saber cómo vivir la salvación que había obtenido
por medio de Cristo Jesús. Sea el Señor glorificado. Amén. Sea Cristo exaltado. Entonces yo espero que, hermano, este estudio pueda calar hondo en nuestra alma y en nuestro espíritu. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es suficiente para la vida de piedad, es decir, para nuestra vida como conducta. Amén. Aleluya. La Biblia contiene, hermano, todos los principios necesarios para resolver cualquier cuestión espiritual y emocional de nuestra vida. Cualquier cuestión espiritual y emocional de nuestra vida, cualquier problema que el ser humano tenga, sea espiritual, sea emocional. No es el psiquiatra ni el psicólogo el que puede sanar las heridas del corazón. La suficiente palabra de Dios tiene el poder para hacerlo. Es la Biblia la que tiene la clave cómo restaurar un matrimonio. Es la Biblia la que tiene la clave cómo, aleluya, una vida es cambiada. Cómo debe ser nuestra conducta. Cómo debe ser nuestro hablar. Todo eso, mis amados hermanos, lo contiene la poderosa palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:3. Bendito el nombre del Señor. Dice la Escritura, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Dónde encontramos ese conocimiento de aquel que nos llamó? En su palabra. Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. O sea, Dios nos ha entregado a nosotros el conocimiento de cómo vivir la vida en esta tierra hasta que nos toque partir a su presencia. Dios nos lo ha dado. El problema es que como no conocemos la Escritura, como no amamos la Escritura, como estamos buscando otros métodos, cuando vamos al templo, lo que vamos no es pensando qué Dios me va a hablar a través de su palabra, qué Dios me va cómo Dios va a tratar conmigo a través del mensaje, sino que vamos pensando, ojalá Dios me hable en profecía, ojalá Dios me dé una visión, ojalá sienta algo, tenga una experiencia en el templo. Y estamos teniendo en poco toda esta poderosa verdad que está en las Escrituras. Por eso la iglesia debe volver a la palabra de Dios. Debe volver al sagrado libro. Debe amar la Biblia con todo su corazón y creerla, porque es suficiente. No necesitamos nada más. Dios ha dado a su pueblo todo lo necesario, hermanos, para la vida y para la santidad. Los principios para resolver todas las necesidades espirituales y emocionales están en la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Las escrituras nos bastan para superar cualquier problema espiritual o emocional en nuestra vida. La Biblia nos basta, hermano. Creer en la Biblia nos basta para sentir el perdón, para poder perdonar, para poder sanar. La Biblia nos basta. ¿Cuántos hombres de Dios fueron sanados, restaurados por la palabra de Dios? Ya lo vamos a ver, Jeremías, David. Fue la palabra de Dios
quien sanó sus corazones, quien sanó sus vidas. Tú sientes que nadie te ama, pues ve a la palabra de Dios para que tú veas cuánto Dios te ama y te sientas amado por Dios. Pero el problema es que no es suficiente la Biblia. Allí radica el problema, no en Dios, no en su palabra, es en nosotros que está el problema. La palabra de Dios nos tiene que ser suficiente, hermano. Y vas a ver cómo esa palabra va a actuar, porque la palabra es poderosa. No dice Isaías, así es mi palabra cuando yo lo envío, no volverá a mí vacía, sino que hará la obra, va a sanar tu corazón, va a sanar tu mente, te va a dar la salida, te va a mostrar qué camino debes seguir en un momento específico, en una necesidad específica. Las escrituras nos bastan, hermano, para superar cualquier problema espiritual o emocional en nuestra vida. Nos da la dirección que necesitamos. Nos da la dirección que necesitamos. La Biblia te habla hasta de economía. ¿Quieres ser un buen esposo? No sabes qué dirección tomar. La Biblia te lo dice, la Biblia te lo muestra. ¿Quieres ser una mujer virtuosa y no sabes cómo hacer? La Biblia te lo muestra. ¿Quieres saber con quién te vas a casar? No es, aleluya, buscando que venga Miguel, Gabriel a hablarte. La Biblia te dice qué cualidades tú debes buscar en la persona, en la pareja que va a ser tu esposo, tu esposa. La Biblia lo dice. La Biblia lo enseña. Porque Dios se ha preocupado en darnos a nosotros. Mire cuán grande es el amor de Dios, que se ha preocupado en darnos a nosotros todo lo necesario para vivir. Es como decíamos el jueves pasado en la iglesia, que estamos hablando de las dispensaciones. Dios antes de crear al hombre, Dios antes de crear a Adán y a Eva, Dios les preparó el escenario. Dios le preparó el lugar para que cuando el hombre fuese creado tuviera todo. Bendito el nombre del Señor. Y Dios también, hermano, a través de su palabra, nos ha dado a nosotros todas las herramientas para poder vivir, todos los principios para poder vivir en esta vida. No hay ninguna cosa necesaria en tu vida que no lo supla la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ese es el poder de la palabra. Amén. Entonces nos da dirección, nos dirige qué hacer, cómo hacer. Nos da el consuelo cuando necesitas. Ahí está la Biblia. Es suficiente para consolarte, para darte paz. La Biblia es suficiente para corregirte, para exhortarte. Trae gozo a nuestra vida. No hay nada en nuestra vida que no podamos afrontar con la palabra de Dios, hermano, la espada del Espíritu. Cómo Cristo pudo vencer en su humanidad todas las tentaciones con la palabra de Dios. Cómo se sostenían con las promesas que Dios le daba, que era la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Es la palabra de Dios, hermano, suficiente para nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Mire este salmo precioso. Salmo 119, versos 40 y 50. Mire la experiencia que tiene David. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es este salmo que es el salmo de la escritura, ¿verdad? El salmo 119. Bendito y alabado sea Dios. Vamos a considerar estos dos versos que están ahí al frente. Yo lo estoy buscando para tener el contexto, ¿verdad? Más amplio. Dice la escritura, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Amén. Acuérdate de la palabra, de la promesa.
O sea, David tenía en claro la promesa en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, me ha dado vida. Cuando no creemos en la Biblia, este versículo es simplemente un versículo más. Porque tristemente para la iglesia de hoy, la Biblia es un libro más. Leemos y no lo tomamos para nosotros. Lo miramos como algo histórico. Ah, pero eso fue para David, solo David. No, mi hermano, tú tienes que hacer tuya la palabra de Dios. Ella es mi consuelo en mi aflicción, dijo David. ¿Será la nuestra? ¿Nos consolaremos escudriñando las escrituras cuando estás triste, cuando estás en prueba, cuando estás en aflicción, cuando estás llorando, cuando te sientes desfallecer? ¿Qué haces? ¿Dónde te consuela? ¿En el ser humano? Entonces, ¿cómo podemos decir que la Biblia es todo en nosotros? Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hacía David? David iba a la ley de Dios. Recordaba la palabra de Dios, porque tu dicho me ha vuelto la vida, me ha devuelto la vida, me ha vivificado. Alabado sea el nombre del Señor. Para David la escritura era suficiente. David no necesitaba nada más. Mire la diferencia. David, usted no lee en la escritura a David buscando profetas. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl, cuando se encontraba sin dirección, sin guianza, comenzó a buscar por todos lados, por profetas, por sueños, por el Urín y Tumín. Y Dios no le habló hasta que terminó yendo a una hechicera, porque era un hombre que nunca confió en la palabra de Dios. Mas David no. Para David la Biblia, la palabra de Dios, porque no existía todavía la Biblia en sí, pero la palabra de Dios, lo poco que se había escrito de la ley solamente en los días de David. Entonces David tiene más mérito que nosotros, porque tú y yo tenemos la palabra completa, pero aún teniendo la palabra completa, no podemos expresar y sentir lo que David sentía teniendo solamente los 5 libros de la ley. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Que esto nos ayude a entender, hermano, el poder de la palabra de Dios. Sigamos entonces. La Biblia se compara al alimento. Amén. Y este es uno de mis versículos muy favoritos. Días pasados lo hemos predicado en la iglesia local. Jeremías 15:16. Dele Jeremías 15, es uno de los capítulos donde Jeremías está desalentado, está desanimado, porque su ministerio fue muy duro. Alabado sea el nombre del Señor. Él se lamentaba y él decía: ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Mire, hermano, lo que era Jeremías. Un hombre que nunca pidió prestado. Pero sin embargo todo el mundo lo maldecía cuando lo veía, porque Jeremías predicaba la verdad y el pueblo no le gustaba. Y estaba desalentado, estaba desanimado. Acuérdate de mí, Jehová, visítame, véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Y ahí donde vienen estas palabras: fueron halladas tus palabras, las busqué, fui a tus palabras y yo las comí. Gloria al nombre del Señor. Yo las comí. Obviamente no está hablando literalmente,
Jeremías necesitaba la suficiencia de la palabra de Dios. Bendito y alabado Dios. Y él comenzó, aleluya, a leer, a estudiar, a creer. ¿Y cuál fue el resultado? Y tu palabra me fue por gozo. El hombre que estaba desalentado, que estaba desanimado, que ya no quería saber nada, que se lamentaba aún de su existencia, después que él se llenó de la palabra de Dios, dice, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Mis amados hermanos, lo mejor que podemos hacer en cada momento, no solamente cuando estemos tristes, pero estamos enfocándonos en eso, es ir a la palabra de Dios. Creer que es suficiente, que tiene poder para darte alegría, para darte paz, para darte gozo. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que hace la Biblia. Amén. Por eso que se compara la palabra de Dios como un alimento. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Vamos a leer algunos versículos. Amén. Aleluya. La palabra de Dios es completa y perfecta instrucción para la vida. Como estamos hablando de la suficiencia de la palabra de Dios, tenemos que ver que entonces si es suficiente, es completa. Amén. O como se diría teológicamente, es plenaria. Gloria al nombre del Señor. El rey David tuvo razones humanas más que suficientes para poner a un lado las escrituras y tratar de resolver sus problemas emocionales buscando en las ciencias de la sociedad de la época. Mire lo que pasó David y piense en usted. David sufrió la traición de su propio hijo. También sufrió la traición de uno de sus más cercanos, de Aitofel, su consejero, que compartían secretos, que iban a adorar al tabernáculo juntos. Lo traiciona. Y la traición trae emociones destructivas, porque nadie es feliz con la traición. La traición te quita seguridad, la traición te pone amargura, la traición te trae tristeza, la traición te hace sentir menos. David no fue a buscar a ninguno por allí de la ciencia humana de su tiempo, y razón no le faltaba de ir humanamente. Bendito el nombre del Señor. Sufrió el engaño, sufrió el rechazo, sufrió la persecución. Vamos a leer un poco el Salmo 55. Alabado sea Dios. A su nombre gloria. Salmo 55 en la escritura. Bendito el nombre del Señor. Vamos a considerar algunos versículos. No lo vamos a leer todo. El verso 1, perdón, dice, el verso 1 dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Ya en este verso estamos viendo la actitud de David, cómo estaba emocionalmente David, cómo está pidiendo el socorro de Dios. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Yo le quiero preguntar, ¿usted se ha sentido así en algún momento en la vida? ¿Le ha pasado esto a usted? Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Entonces, David sigue hablando en este salmo y dice,
el verso 16. Perdón, mire lo que dice el verso 12. Porque no me afrentó un enemigo. Aquí ya vemos la razón por la cual David escribe este salmo y cómo estaba. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Porque cuando un enemigo, hermano, pues se levanta contra nosotros, pues ese enemigo, tú sabes que en cualquier momento se puede levantar contra ti, ¿verdad? Dice David, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Si no, dice David, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, que te pensé que eras mi amigo, y al parecer íntimo mío, que dabas la apariencia de ser mi amigo, no solo un amigo íntimo, mi guía, mi familiar. Gloria al nombre del Señor. ¿Te ha pasado a ti? ¿Y qué has hecho? ¿A dónde has ido? ¿Al psicólogo? ¿Te has puesto por ahí, verdad, una terapia de psicología, siendo cristiano? Bendito el nombre del Señor. Y ojo, yo no estoy en contra de la psicología, pero la psicología tiene su lugar para la gente que no tiene a Cristo. Pero para la gente que cree en el poder de la palabra, la Biblia es suficiente para ser sanado. Miren lo que dice, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Usted cree cómo se pudo haber sentido David con todo lo que él está expresando aquí? Íntimo mío, mi guía, mi consejero, lo consideraba su familiar, alguien cercano, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, hablábamos de Dios y andábamos en amistad en la casa de Dios. Este salmo fue escrito a raíz de la traición de Aitofel. Bendito el nombre del Señor. Ahora, mire lo que dice David. David no necesitó ayuda humana para sanar emocionalmente. Dice la escritura, el verso 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré a su nombre y gloria. Y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Verso 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Ese era un hombre que confiaba en las promesas de Dios. Él no necesitó ir a llorarle a ningún ser humano. Hay cristianos que gastan su dinero yendo al psicólogo 1 hora, 2 horas. ¿Qué te puede dar el psicólogo que no te pueda dar Dios? ¿Qué te puede dar el hombre que Dios no se haya preocupado en dártelo ya a través de su palabra? Si Dios te ha creado, si Dios te ha formado, si Dios te ha puesto en esta vida, Dios ha preparado todo el ambiente para que tú puedas vivir una vida agradable según la voluntad de Dios, no según tu parecer, porque para nosotros vivir agradablemente puede ser tener dinero, que nada nos falte. No, 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 no. Vivir agradable según el propósito de Dios.
que es muy distinto. Y Dios lo ha preparado todo y nos lo ha dejado en las Escrituras. Amén. Aún también él sufrió angustia. Salmo 6. Vamos un momento. Gloria al Señor, al Salmo 6. Amén. Todo esto en la vida de David. Usted ve. Gloria al Señor. Salmo 6 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ahí se ve un hombre angustiado. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Aleluya. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me han consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Gloria al nombre del Señor. Verso 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, a su nombre gloria. Y el hombre estuvo tranquilo. Sintió culpa, ansiedad, depresión. Si usted cree que la depresión es de ahora, no, la depresión también le dio a los hombres de Dios, le dio a Elías. Salmo 32, bienaventurado el hombre, ¿verdad? Que es perdonado por Dios, que no inculpa a Jehová de pecado. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Y además el dolor inmenso por la pérdida de un hijo recién nacido. Como se lee, no lo vamos a leer, pero usted lo puede buscar. Segunda de Samuel 12, del 15 al 23. David perdió un hijo. Ahora mire todo lo que pasó David en lo que hemos leído y póngase en comparativa con David. Tú has perdido un hijo. Tú has sufrido ansiedad, depresión. Tú has sufrido la traición. Solo la palabra de Dios puede sanarte de todo eso. Te puede dar fortaleza, porque es poderosa la palabra de Dios. Es suficiente. Dios no se equivoca. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, David recurrió a la Escritura como la completa y perfecta fuente de instrucción y ayuda para la vida. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer siempre, hermano. En cualquier momento, quieres tomar una decisión, ve a la Biblia. No corras. Yo sé que a veces uno dice, bueno, pero es que tengo algo y ¿dónde busco? No es que voy a poner a leer toda la Biblia en ese momento. Pero para eso tú tienes que, desde que empezaste a conocer a Cristo, empezar, leer, estudiar y todo lo que Dios te vaya hablando, guardarlo ahí en tu corazón. Toma un proceso, toma un camino. Es así. Pero todo lo que tú vayas recibiendo, al principio vas a tropezar porque eres un bebé espiritual, no conoces. Pero a la medida que tú vas alimentándote de la Biblia, vas obteniendo madurez espiritual. La madurez espiritual no lo dan los años en la iglesia. Hay gente con 20, 30 años en la iglesia y no son maduros espirituales porque no estudian la Biblia. De la madurez te va a dar las escrituras. Pero no comas ansia. Paso a paso. Lo importante es empezar y no parar. Bendito el nombre del Señor. Cristo vive. En el Salmo 19 se dan 6 atributos o características con su correspondiente efecto en la vida de las personas, es decir, hablando de la palabra de Dios. Amén. Vamos un momento al Salmo 19, que es un salmo bonito también. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aquí encontramos, en este salmo, encontramos 6
atributos, 6 características de la escritura, que no solamente son atributos, sino que también encontramos el efecto que causa en la vida, ¿no?, del ser humano. Entonces, esos atributos son que la palabra de Dios es 1, perfecta; 2, fiel; 3, recta; 4, pura; 5, limpia; 6, verdad. Gloria al nombre del Señor. Mire en el verso 7. En el verso 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí ya vemos nosotros tanto el atributo, la característica y lo que causa, ¿no? O lo que produce, mejor dicho, ¿no? El efecto que trae. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y cuál es la consecuencia? Que convierte el alma. Suficiente, perfecta, completa, y convierte el alma. El alma, como habíamos dicho en el estudio pasado, es el hombre interno, el pensamiento, las emociones y la voluntad es cambiada por el poder de la palabra de Dios. Lo único que puede cambiar tu forma de pensar y tus emociones y tus deseos, tu voluntad, en la Biblia, cuando tú permites que Dios lo haga. Como cambió a Zaqueo, hermano. Como cambió a Saulo. Saulo, su modo de pensar fue cambiado. Sus sentimientos, sus emociones fueron cambiados y sus deseos, su voluntad fue cambiada, porque su voluntad era ir a Damasco y capturar y, ¿verdad?, arrestar a todos los cristianos. Pero fue cambiada su voluntad. Ahora ya no los arrestamos, la fue a predicar también con ellos. El testimonio de Jehová, que es otra forma de decir la palabra de Dios, es fiel, que hace sabio al sencillo. Fidelidad de la palabra de Dios, como vimos el estudio pasado, es, aleluya, infalible. No falla. ¿Y no falla en qué? En ser fiel. Convierte al sencillo. Cuando habla la Biblia del sencillo, está hablando del hombre común. Lo puede hacer sabio. Bendito el nombre del Señor. Amén. Los mandamientos de Jehová, que es la palabra de Dios, son rectos, que no son corruptos, que alegran el corazón. Ahí está la consecuencia. Alegra el corazón. Que da gozo, alegría cuando uno la come, cuando uno la lee, cuando uno la cree. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La ley de Dios, la palabra de Dios, en su pureza, gloria al Señor, quita de nuestra forma de ver las cosas todo lo malo, todo lo negativo. Alumbra los ojos, nos da entendimiento. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mire las características de la escritura. ¿Es suficiente o no es suficiente? Gloria al Señor. ¿A qué otra cosa entonces vas a recurrir para encontrar consejo mejor que este? ¿Vas a buscar profetas? ¿Vas a ir buscando casa por casa de los profetas, como muchos cristianos hacen? Y aunque el profeta supuesto viva 2, 3 horas lejos, ahí hasta ahí van para escuchar una palabra. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto debemos cambiar?
La palabra de Dios transforma el alma, hace sabio al sencillo, trae gozo a la vida, alumbra los ojos, no pasa de moda, es justa. ¿Qué más puedes o podemos necesitar para vivir? ¿Qué más podemos necesitar? A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios por la suficiencia de la palabra. Amén. Entonces, ya avanzando, la escritura entonces es plenaria, que quiere decir completa, plena. Amén. Y suficiente para toda y cada cuestión de nuestra vida. Es suficiente para la salvación. Aquí encontramos el camino. Por eso que cuando un creyente, un cristiano, se pregunta, ¿estaré en la verdad? Donde yo voy, estaré en la verdad. ¿Me estarán enseñando la verdad? Pues es sencillo de comprobar. Si te añaden otra cosa fuera de la palabra de Dios, ten por seguro que tú no estás en la verdad. Si te dicen, no, hay que creer en Lisbeth, porque es la madre de Dios que ha venido y ha venido a cumplir el propósito de Dios, ya tú estás viendo que esa secta no cree en la suficiencia de la palabra de Dios que nos presenta la salvación completa en Cristo. No, es que también aparte necesitas leer el libro de Mormón porque ahí se habla de la historia de Cristo a los americanos. Y ya tú dices, no, 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 aquí esto es una secta. No es que tú tienes que leer los libros de Leonard G. White porque Dios le ha revelado a ella que nosotros los adventistas somos la única. Ya tú dices, no, 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 eso. Y si tú quieres poner un libro evangélico, pentecostal, a la misma altura de la Biblia, ahí también hay un error. Hay muchos libros que son muy buenos, pero todos esos libros tienen que estar basados en lo que dice la Escritura, no es un añadido a la Escritura, no es un añadido a la palabra de Dios. Entonces la Escritura es plenaria y suficiente también para la sanidad del alma. Ya lo vimos en Jeremías, lo vimos en David. No hay que hacer cultos raros. No hay que estar recordando, volviendo al vientre de tu madre. No es que estar yendo a un encuentro para que puedas ser sanado del alma. No, la Biblia, la Escritura, las promesas de Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo te recogeré. Te abandonaron. Cree esa promesa de que Dios te recoge con todo. No te ama tu mamá, no te ama tu papá, no te ama tu esposo, no te ama tu esposo. Ve a la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo, te ha amado a ti. Y cree, porque si tú lees eso y no lo crees, entonces no te va a servir de nada. Qué más lindo saber que el ser más grande del universo, el soberano, nos ama. Y eso te tiene que ser suficiente, aunque no te ame nadie. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es suficiente para saber con quién te debes casar. Nosotros los pentecostales tenemos la mala costumbre de pensar y de buscar, bueno, te vas a casar, entonces tú tienes que Dios te tiene que hablar en sueño, Dios te tiene que mostrar una visión, y Dios lo puede hacer, pero eso no es la regla. Ya hemos dicho, las cosas importantes de la vida, y el matrimonio es una cosa importante de la vida, lo seguro es la Biblia. En la Biblia obviamente tú no vas a encontrar el nombre de la persona con quien te vas a casar, pero ¿qué es lo que te va a dar la Biblia? Claves de lo que debes tú encontrar y dar en un matrimonio. No unáis en yugo desigual, lo primero. Frutos del Espíritu Santo, conducta, Efesios capítulo
Gálatas capítulo 5, obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. O sea, si tú ves una persona y esa persona es espiritual y esa persona está buscando de Dios y esa persona, gloria al nombre del Señor, es temeroso de Dios y lo estás viendo y lo estás viendo y lo ves, obviamente que estás orando, obviamente que estás pidiendo al Señor que te guíe, pero no siempre Dios te va a mandar un ángel. La mayoría de los hermanos que se han casado no se han casado viendo ángeles. ¿Cuántos se han casado por profecía y han fracasado? ¿Cuántos se han casado sin amor porque supuestamente una profeta habló que ella no es para ti, quien yo tengo para ti? Cuando la Biblia es suficiente para que Dios nos guíe. La Biblia es suficiente para llevar un matrimonio agradable. ¿A cómo debes tú tratar a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo debes ser como esposa? ¿Cómo debes ser como esposo? Todo eso lo dice la Escritura. ¿A dónde vas a ir? ¿A un consejero mundano matrimonial? Es suficiente para criar hijos con éxito, como Loida y Eunice criaron a Timoteo. Bendito el nombre del Señor. Es suficiente para mantener una economía estable. La Biblia te enseña hasta eso. Es suficiente para vivir en armonía con los demás. Te enseña la Biblia cómo ser un buen vecino, cómo ser un buen miembro de hogar, un buen hermano en la iglesia. La Biblia te lo dice. Es suficiente para mantener intimidad de acuerdo a la santidad de Dios. La Biblia te lo dice. Bendito el nombre de Jesús. Cada uno sepa tener a su esposa en santidad y en honor, no en concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La Biblia te lo enseña. Es suficiente para vivir con esperanza en este mundo. A su nombre, gloria. La palabra de Dios es suficiente. Bendito y alabado sea Dios. Ya estamos terminando. Este es el último punto, aunque hay algunos recuadros más. Deme unos minutos. Todavía, deme 10 minutos más. Entonces, ¿cuál es el reto de la suficiencia de la palabra de Dios el día de hoy? Es que constantemente, mis amados, la suficiencia de la palabra, la Biblia, está siendo atacada por filosofías e ideas de esta sociedad, más en los tiempos de hoy. Para hoy, para los días de hoy, en la sociedad, la Biblia es obsoleta. La Biblia es anticuada. La Biblia es antihumana para la gente. ¿Pero para qué clase de gente? Para los que promueven el amor libre, para los que promueven el homosexualismo, para los que promueven el aborto. Para ellos, la Biblia es todo eso. Quieren anular la escritura. Quieren que se cambie la escritura. Y muchos la están cambiando. Sutilmente se introducen en nuestras mentes y reemplazan la palabra si no estamos firmes. No hay ninguna otra cuestión en la historia de la redención que haya provocado mayor controversia que la suficiencia de las escrituras. Siempre, hermano. Siempre. Siempre se ha atacado la suficiencia de la escritura. Satanás nunca, cuando él no ha podido, porque él sabe que no puede acabar con la palabra de Dios. Pero como él sabe que no puede acabar con la palabra de Dios, lo que hace es que trata que la gente mire a la escritura como un libro cualquiera. Así la Biblia, pero esto. Así, sí, es palabra de Dios, pero no, yo tengo otras cosas, creo en otras cosas.
y hace que el poder de la palabra de Dios pierda efecto. Y tenga cuidado con eso. Cuando tú acudes, que Dios se ha enojado con muchos en la Escritura, que en lugar de ir a Dios fueron a los hombres. Ahí tiene el rey Asa. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Desde el principio mismo, en Génesis, en el huerto del Edén, la suficiencia de la palabra de Dios ha sido objeto de ataques. Satanás ha tratado desde el principio mismo de mermar la suficiencia de las Escrituras, con el propósito de introducir sus propias ideas y así hacernos olvidar la gloria de Cristo. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Con que Dios os ha dicho que no comáis todo fruto del árbol, o sea, de los árboles, ¿no? No nos ha dicho, todos podemos comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no podemos ni aún mirarlo, añadió Eva. ¿Y qué dijo Satanás? Contradijo la suficiencia de la palabra que Dios había dado. No moriréis, sino que sabe Dios que en el momento que ustedes coman, serán abiertos sus ojos y seréis como Dios. Ve la filosofía del humanismo, ya estaba desde el huerto del Edén. ¿Y quién lo trajo? Satanás, que el Señor lo reprende. No dejes que ninguna idea, ninguna filosofía, ningún estilo de vida mundano dañe tu visión de la suficiencia de la palabra de Dios. Amén. Siguiendo con el reto de la suficiencia de las Escrituras, el apóstol Pablo tuvo que defenderse, hermano, de los ataques a la suficiencia de la palabra en la iglesia de los primeros tiempos. Y en segunda de Timoteo nos enseña cuáles son las respuestas a esos ataques. Rápidamente, amén. Segunda de Timoteo, gloria al nombre del Señor, capítulo 2, versículo 15. Porque aún en la iglesia, tristemente, hermano, si Pablo tuvo que pasar eso, ¿cuánto más nosotros? Aún en la iglesia se ataca la suficiencia de la palabra de Dios. Amén. Pero la misma Biblia nos da a nosotros la respuesta, cómo debemos actuar. Segunda de Timoteo, a su nombre gloria. Segunda de Timoteo, capítulo 2, amén, versículo 15 al 18, dice la Escritura. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No solamente que la usa, sino que la usa bien. Amén. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita eso. Evita cosas profanas. Evita conversaciones que pueden ofender, gloria al nombre del Señor, aún a la palabra de Dios. Predicadores que son profanos en los altares, que no tienen respeto y reverencia y usan la palabra de Dios para chistes, hermanos, mundanos, de doble sentido incluso. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Para aquellos que dicen que no hay que mencionar nombre, pues Pablo menciona nombre. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Amén. Entonces nosotros debemos mantener la suficiencia de la palabra de Dios, rechazando toda cosa profana, vana palabrería que no lleva a ninguna parte. Las escrituras son la verdad. La palabra es la que produce, la que aprovecha. Pablo exhorta a Timoteo a evitar las vanas palabrerías que conducen a la impiedad, las contiendas sobre palabras necias, insensatas, que provienen de los razonamientos del hombre, filosofías del mundo, técnicas que no aprovechan y son para perdición.
Primera Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Desecha los cuentos, hermano. Deja de estar escuchando por ahí 7 días y 7 noches en el infierno, en el subsuelo. Deja de estar escuchando por ahí, en el nombre del Señor, ¿verdad? Esas cosas, que muchos de esos son fábulas. Bendito el nombre del Señor. Deja de estar viendo encuentros, que ahí está la clave, ¿no? La palabra, hay una palabra nueva, una nueva revelación. No, todo ya está en la Biblia. Todo ya está en la Escritura. Todo lo que necesitamos ya está aquí. Primera de Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Hoy hay muchos iguales que estaban en el conocimiento de Dios y se pusieron a estudiar las ciencias humanas, que no está mal estudiarlas, pero cuando tú comienzas a darle más credibilidad a lo mundano que a lo espiritual, vas a terminar negando la Biblia. Vas a terminar negando la Trinidad. Vas a terminar negando todo lo que la Escritura dice. Bendito el nombre del Señor. Así que esos son los consejos que Dios nos da en este tiempo. Pablo advierte que vendrán tiempos difíciles para la iglesia. En su carta en Timoteo 3:1, vendrán tiempos peligrosos, tiempos que sin duda vivió Timoteo y que nosotros también, hermano, estamos viviendo hoy, en los que se niega el poder y la suficiencia de la palabra de Dios. Los describe como tiempos peligrosos en los que debemos estar alerta, en los que algunos apostatarán de la fe, serán engañados. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Más que nunca, hermano, abrace la Escritura. Solo Biblia, solo Escritura. Esa tiene que ser nuestra bandera. Primera Timoteo 4:1. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Y terminamos con esto. Hoy terminamos con los conceptos de lo que es la palabra de Dios. Si Dios permite, el próximo estudio vamos a hablar del canon de la Escritura, del canon de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y cómo se formó. Pero yo quiero dejarle esta verdad, esta imagen muy linda de lo que hemos tocado o de algunas cosas que hemos tocado. Esta es la Biblia. Amén, la Biblia abierta. Así como tú la tienes ahora y yo también. La Biblia es inspirada a través de una forma verbal. Es palabra verbal inspirada. Es palabra plenaria, completa y suficiente. Es la revelación de Dios al hombre, la revelación máxima, la revelación especial. Bendito el nombre de Jesús. Es infalible porque no falla. Es inerrante y es autoritativa. Cuando esos conceptos los grabamos en el alma y en el corazón, entonces, amado hermano, seremos creyentes maduros. Amén. Vamos a dejar de grabar, gloria al nombre de Jesús, para proceder a las preguntas.